Lucas capítulo 6, versículo 46 hasta el 49. Lucas capítulo 6, desde el 46 hasta el 49. Me dan un amén si ya todos los tienen. Y lo leemos bajo la dirección del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundado sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio contra ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos, hermanos. Padre, estamos muy agradecidos contigo por este hermoso momento que tú nos has dado. Que seas tú dándome sabiduría para poder impartir tu palabra a mis hermanos, para que ellos vuelvan hacia ti, Señor. Sabemos que nosotros a veces hacemos cosas malas, que al parecer para nosotros son buenas, pero la realidad es que estamos alejando lejos de ti. Y ayúdanos, Señor. Háblales a tu pueblo. Ayúdame a poder explicar a ellos para que entiendan cómo somos nosotros los humanos. Y te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema de hoy es los dos simientes. Ahí en nuestras Biblias, ahí hay los dos simientes. No sé si en sus Biblias está igual, pero... Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener un cimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque si no tenemos un cimiento fuerte, corremos peligro. Y el 12 de enero de 2010, Haití, un país pobre, fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.2 grados. Según la BBC Mundo, el terremoto fue tan grande que dejó pérdidas y murieron alrededor de 220,000 personas. Y quedaron como 1 millón de personas sin casas. Fue tan grande la ruina, fue tan grande el terremoto que mató a muchas personas. Casi 2 meses después, Chile, el 27 de febrero de 2010, también fue sacudida por un terremoto de magnitud 8.8 grados en la escala de Richter. Según dice la BBC, fue el más grande del siglo XXI. Pero nada más solo murieron alrededor de 711 personas. Fue 500 veces más grande que lo que ocurrió con Haití. Pero no sé si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Debería de haber más muertos en Chile que en Haití. ¿Por qué? Porque el terremoto fue más grande, fue de magnitud 8.8 grados. Pero no, murieron más personas en Haití que en Chile. Y algunos investigadores investigaron que por qué murieron mucha gente en Haití y poco en Chile. Y llegaron a una conclusión de que Haití no tenía reglamentos para construir sus casas. No tenían reglas de cómo construir
sus casas. Pero Chile tenía reglas. No podían construir una casa sin que cumpliera las reglas que ponía Chile. Chile tenía reglas que exigían a las personas a construir bien sus casas antisísmicas, que tenían que construir sus casas con unos cimientos fuertes, con los mayores materiales. Pero Haití, ellos no le importaban, hacían lo que ellos querían. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fueron golpeados por un terremoto. ¿Y qué es lo que pasó? Murieron mucha gente, muchas pérdidas. Esa es la diferencia de estos dos países. Haití no respetaba las normas, ni les importaba. Chile, sí. Y es por eso que Chile no fue dañado por el terremoto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero hoy no les voy a hablar de cómo construir sus casas, hoy no les voy a decir cómo o qué materiales van a usar para sus cimientos. No, recordemos que la mayoría de nosotros construimos casas, pero bien hechas. Yo sé que nadie de aquí compra materiales baratos, no. Si es para nuestras casas, yo quiero el mejor material, yo quiero las mejores piedras. Hasta si se puede, que traigan las piedras que utilizaron las pirámides, dicen algunos. ¿Por qué? Porque las pirámides han aguantado muchas cosas, terremotos, hasta guerras, la primera guerra, la segunda guerra, y todavía está intacta hoy en día. Y es por eso que hoy Jesús nos va a mostrar si nosotros tenemos un simiente fuerte o débil. Jesús nos va a comparar dos hombres, el uno que le echó ganas y el otro que no se molestó en echarle ganas. Y Señor, Jesús empieza así, después de que haya dicho, por sus frutos los conoceréis, después de que el Señor ha dado ese mensaje. Al terminar su sermón del monte, pone los dos cimientos al final. Y el Señor, recordemos que le estaba dando a los seguidores que estaban con Él, le estaba enseñando a las personas que estaban alrededor de Él en aquel tiempo. Estaban todos los que seguían, estaban sus discípulos ahí. Estaba toda la gente que quería saber de Jesús. Y el Señor les empieza a regañar en el versículo 46. Y el Señor empieza así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estas fueron palabras tan duras para aquellas personas. Pero nosotros no nos vamos a salvar de las palabras que el Señor estaba diciendo. Recordemos que nosotros somos discípulos de Él. Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus alumnos y por lo tanto se aplica esto para nosotros. Se aplica. Nadie de aquí va a salvarse de esto. Podemos aplicarlo a todos nosotros. Y el Señor le empieza a decir a aquellas personas que estaban escuchando todo lo que Él decía. Estaban escuchando, pero aparentemente estaban con Él, pero lo que escuchaban no lo ponían en práctica. Porque el Señor les dice que no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué están escuchando, pero no hacen, no cumplen? El Señor les dice eso a todos. ¿Por qué? Recordemos que Jesús dijo, habla duro a los falsos creyentes. En aquel tiempo hablaba duro a los fariseos. Les decían que eran hombres que aparentaban conocer de la palabra,
aparentaban estudiar la palabra, aparentaban hacer cosas religiosas, pero ¿qué les dice Jesús? Hipócritas. Porque ciertamente sí hacen todas aquellas cosas, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Adentro de ustedes hay un muerto, es como una tumba. Vas al panteón, miras las tumbas de los muertos, a veces tienen casas bonitas, pero ¿por qué? Pero por dentro, ¿qué hay? Muertos, apestan. El Señor hace estas declaraciones muy fuertes, no solo a los fariseos, porque recordemos que aquí en nuestra iglesia algunos aparentan ser cristianos. ¿Y qué es lo que ellos no hacen que los fariseos hacían? Ambos son lo mismo, la misma cosa. Y es por eso que el Señor les dice, ustedes me llaman su Señor, pero a ver, ¿han hecho lo que yo les mando? Y si no hacen, ¿por qué le llaman Señor? Recordemos que decir Señor, Señor, Señor a Dios no es nada malo. Jesús no está en contra de eso, no está en contra de que si tú oras diciendo Señor, 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 Él no está en contra de esas cosas. Lo que Él está en contra es de que estás aparentando, de que no estás diciendo con sinceridad. Eso es lo que el Señor Jesús siempre enfatiza en lo adentro. ¿Por qué? Porque el adentro vale más que lo de afuera. Recordemos que si ustedes están bien por dentro, afuera se refleja. Pero si están malos adentro, aparentemente algunos hacen cosas buenas, pero no. ¿Por qué? Porque cuando les pasa algo, ¡pum! Patitas, ¿para qué te quiero? Se van. ¿Por qué? Porque aparentaron ser algo de lo que no son. Son unas hipócritas. La palabra hipócrita en el griego quiere decir que personas que actúan, actores. Ven las novelas, en las novelas están haciendo un papel falso. No están haciendo no están haciendo un papel que se refleja a sus vidas, no. Están haciendo un papel que se les encomienda. Están aparentando ser algo. Y es por eso que Jesús va en contra de esas personas, va en contra de esos cristianos falsos que profesan que Él es su Señor, pero a la verdad no lo es. Y es por eso que Jesús recrimina a todos los que oyen. Nosotros estamos aquí y estamos oyendo. El incrédulo no quiere, ni siquiera se molesta en venir aquí en la iglesia. ¿Cuándo has visto un incrédulo que diga, hoy voy en la iglesia, voy a escuchar palabra? No, no. Los que dicen eso son los supuestamente cristianos. El incrédulo le invitas y te dice, no, yo tengo una pachanga, no, yo voy a la playa, no, yo voy a jugar. El incrédulo no quiere, pero nosotros sí. Todos los que estamos aquí estamos dispuestos a saber quién es Él. Pero lo malo es que si lo estamos haciendo solo por curiosidad. Ves que muchos seguían a Jesús solo para ver que sacarían a Él. Recordemos que Jesús los regañaba a todas las personas, que algunos solo querían comida, no querían seguirlo a Él fielmente, sino que solo querían sanidades, cosas así. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. No eres, ya sea que si tú quieres que Jesús es tu Señor, tienes que servir a Él. Si no quieres ser
Si no quieres que sea tu Señor, déjalo. Si quieres que Jesús gobierne sobre ti, renuncia a las cosas que te apartan de Él. Pero si no quieres renunciar a las cosas, la verdad, no tendríamos que venir a Él, no tendríamos que profesar que Él es nuestro Señor si no obedecemos. Recordemos que Jesús nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no me ama, no guardará mis palabras. Si guarda mis mandamientos y permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice Juan. Jesús dice, si ustedes son realmente mis amigos, si hacen lo que yo les mando, ustedes tienen que hacer las cosas, porque si no, seremos igual que los fariseos, seremos igual que ellos que aparentan ser algo que no lo es. Y la única manera aceptable de servir a Jesús como Señor es someterse a su palabra en cada área de nuestras vidas. Todos aquellos que vienen a Él tienen que obedecer. Pero la obediencia a las enseñanzas de Jesús es un requisito esencial para nosotros los cristianos. El Señor nos manda, si tú quieres cristianos, obedézcale a Él. Si no quieres, pues vete. Nuestra obediencia no gana el perdón o la aceptación de Dios, no. Nadie obedecerá su camino al cielo. Dios salva a los pecadores únicamente por gracia, no por lo que tú haces, no por lo que aparentemente haces las cosas buenas, no. El Señor no te va a salvar por eso, ¿por qué? Sí, somos salvados por obras, pero no de nosotros, sino de Jesucristo. Somos salvados a través de Él. Dios, al momento que tú vienes a Dios, Él no te ve a ti, Él ve a Cristo en ti. Como dice Charles Spurgeon, todo lo bueno que ves en mí, eso es Jesús. Y todo lo malo que ves en mí, ese soy yo. Ese es mi pecado. Y es por eso que el Señor dice, si quieren ser mis estudiantes, mis discípulos, obedezcan. Hoy en día algunos teólogos debaten sobre el señorío de Cristo. Algunos dicen que Jesús solo viene para salvar, pero no para gobernar a tu corazón. Pero algunos dicen que no, Jesús viene para salvar y para gobernarte. Jesús habla de eso y el pastor John MacArthur en su libro El Evangelio según Cristo expone el caso del señorío de Cristo y dice de la siguiente manera: el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. El llamado evangélico a la fe, Dios nos ha llamado para creer. Recordemos que si tú vienes a Él y reconoces que es tu Señor, tú crees que Él te ha salvado. Y eso solo vas a reconocerlo con la fe. Y el pastor John MacArthur dice que si alguien profesa que es salvo, tiene que servir a Cristo. Si dices que estás salvo pero no obedeces a Cristo, hermano, yo lo dudo que seas salvo. MacArthur dice eso. Ya sea, ¿quieres servir a Dios o no? Dos cosas tenemos que escoger. Es obedecer a Él, hacerle a Él nuestro Señor y Salvador, o dejarlo.
Esas dos cosas. Si queremos que Él gobierne nuestros corazones, tenemos que obedecer a Él. Y el Señor termina diciendo eso y después compara a esas dos personas, el que obedece y el que no obedece, el creyente falso y el creyente verdadero. El Señor compara con dos personas. Acompáñame a Mateos, ahí se nos relata un poco más acerca de él, de esas dos personas. Mateo capítulo 7 hasta el 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las haces, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Mateo nos presenta a estos dos hombres. El uno es sabio y el uno es insensato. Esas dos personas van a construir sus casas. Ellos, los dos, han escuchado las palabras de Dios. Ellos oyeron todos los sermones de Dios, de Jesús. Pero el Señor dice, solo hay uno que sí escuchó y los puso en práctica, y el otro no. Hazte cuenta que si tú tienes una enfermedad, vas en el hospital y va otro contigo y tienen la misma enfermedad. Llegas en el hospital, sacan su libreta y el doctor les empieza a decirles qué medicamentos van a consumir o qué cosas ya no deben de comer, si ya no pueden tomar Coca-Cola o cosas así. El otro empieza a apuntar. Y el otro también empieza a apuntar. ¿Dónde se va a ver la diferencia? Cuando ellos salen al hospital, el uno va a poner en práctica, va a hacer todo lo que el doctor le indicó. Pero el otro, no, ¿para qué voy a tomar mucha medicina? ¿Para qué voy a dejar de tomar Coca-Cola si es mi soda preferida? No, ahí se ve la diferencia de que el uno pone en práctica lo que se le ha dicho, pero el otro no, se empeoró más. Y es por eso que vamos a ver estos dos hombres. El uno, a veces nosotros imaginamos que estos dos hombres, el necio y el sabio, a veces imaginamos que el necio, como es necio, construyó a la orilla del mar más cercano. Y como el otro es sabio, fue en una montaña rocosa y ahí puso su casa. A veces nosotros imaginamos eso, pero no. Estas dos personas construyeron su casa en un mismo terreno. Ellos construyeron su casa en la arena, pero uno tomó su tiempo en excavar. Tomó su tiempo, se esforzó hasta encontrar la roca y puso, al encontrar la roca, puso su simiente. Pero el otro no quiere esforzar, quiere ahorrar su tiempo. Y esa es la diferencia de ellos. Y ellos empiezan a construir su casa. El otro ve que no hay ninguna persona que lo está vigilando. El necio ve que no hay autoridades que lo están mirando. Y él empieza a construir. Usa sus materiales baratos. Empieza a construir y termina rápido.
Pero el otro sabio empieza a construir poco a poco. ¿Por qué? Porque recordemos que las casas, los cimientos lleva tiempo. Si quieres construir tu casa, bien, pero si no, pues nada más ponlo ahí y ya. Pero el sabio se dedicó a cavar, a cavar, a cavar, hasta encontrar la roca. Y él poco a poco levantó su casa, levantó, y ya terminaron los dos. Y ahora vienen los hermanos y pasan junto con su casa y le miran, wow, le dicen al insensato, wow, qué hermoso es tu casa, qué tan rápido construiste tu casa, se ve hermoso, una casa, es una mansión con los mejores, aparentemente los mejores materiales y todos le halagan, wow, qué casa tan buena la que tenés. Pero él adentro dice, si supieran que no tiene cimiento. Pero viene el sabio, él ha construido su casa y los comparas los dos, aparentemente son iguales. No vas a encontrar ninguna diferencia. A simple vista humana, todo es perfecto. Y el hombre sabio viene al hombre imprudente y le dice, hermano, ¿será que construiste bien tu casa? Porque me asombro de ti, porque has construido tu casa tan rápida. No te llevó mucho tiempo, pero a mí sí. ¿Construiste bien tu casa? Y el necio le responde, ¿qué? ¿Acaso tú piensas que voy a hacer una casa con materiales falsas o materiales baratas? ¿Tú piensas que yo voy a hacer una casa y meter a mi familia adentro? ¿Tú piensas, me estás diciendo que estoy haciendo un trabajo malo? Y el hombre sabio le dice, no, yo solo estoy diciendo. Nada más yo solo decía, porque el tiempo de ahora ya no es muy seguro. El cambio climático ya no es muy seguro. Están cambiando las cosas. Y tú ves, no hay diferencia entre ellos dos. Hace tiempo, cuando yo llegué aquí, como yo estaba en Guatemala, mi papá a veces me mandaba cosas allá. Y cuando lo veían mis amigos, ellos siempre decían, no, las cosas que mandan de Estados Unidos, todas son originales. Allá no vienen cosas chafas, cosas piratas o cosas así. No, allá todo lo que viene, todo es original, no hay chafa. Y sí, no creemos eso. Creemos porque no estamos aquí, no lo vemos. Y cuando yo llegué aquí, compré un audífono en los 99 centavos de Apple, que tenían Apple, parece Apple. Y yo lo compré sin saber. Yo creí que todo lo que estaba ahí es original. Yo lo vi que estaba como a $50. Antes, cuando salió los iPods, costaban como 120. Y yo para ahorrar dinero compré eso, sin saber que eran chafas. Y yo no lo supe desde ese tiempo, desde ese momento, yo no lo supe. Fui a trabajar, puse mis audífonos y mis amigos me llamaban y luego me regañan y me dicen, ¿qué audífono tenés? Y yo les dije, ¿por qué? No, parece que estás en una cueva, que no te escuchamos tu voz. Pareciera ser que estás lejos cuando estás hablando. ¿Y qué audífono tenés? Y yo le dije, yo compré un Apple de este. Oh, sí, voy a ver, me traes. Y yo sí, lo llevé. Y él tenía uno, pero original. Y lo chequeamos los dos y aparentemente todo está la misma caja, todo. Pero el único problema es que el otro, cuando hablabas, no se escuchaba. Pero el otro, que era original, sí se escuchaba. Y así, a simple vista, no se ve ninguna diferencia. E igual a nosotros aquí.
Tú ves, todos los que están aquí parecen santos. Ya solo les falta que les salgan sus alas. Sí, porque nadie de aquí ve lo interior. Yo no puedo decirle, oh no, tú estás en pecado, hermano, arrepiéntete. No, bueno, sí está, pero yo no sé qué pecado es. Sí, no podemos ver cómo estamos todos los que estamos aquí. Yo no soy como Dios que lo ve todo, yo no soy omnisciente, yo no sé todo. Yo los veo aquí puros santos. Y eso es lo que pasa con esos hombres. Aparentemente sus casas se parecen igual. La diferencia es que estaba abajo, en lo terreno. Abajo de la casa estaba la diferencia. Ahí estaba eso. El uno tomó su tiempo para construir, pero el otro no. Uno construyó su profesión de fe sobre un simiente seguro, pero el otro sobre un cimiento débil. Ambos regresan a casa contentos, pero el uno no estaba haciendo las cosas. Es igual que aquí. Nosotros venimos aquí, escuchamos sermones, cuántos sermones hemos escuchado y regresamos a casa felices. Pero hay algunos que cuando escuchan, llegan a la casa y ya se los olvida. Ya no, aunque sean cosas simples, pero no se les quede. Pero algunos sí ponen en práctica, oh, yo escuché esto, voy a intentar hacerlo, pero el otro no. El hombre necio no quería esperar mucho tiempo y es por eso que construyó en un simiente débil. Y muchas personas profesan ser cristianos, pero no lo son. Nunca han tenido un tiempo para reflexionar que si en su vida reflejan los frutos que la Biblia enseña. Nunca se toman su tiempo de reflexionar si realmente yo soy cristiano o no. Cuando tú pecas, cuando tú eres un verdadero cristiano, cuando tú pecas, tú sientes un dolor, te entristeces. Pero cuando tú eres un falso creyente, cuando haces cosas, no te duele. Es más, hasta quieres más. Y eso realmente el Señor nos dice hoy, hemos entendido el Evangelio que Él nos ha dado. ¿Realmente te has detenido a ver si has entendido lo que es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio para nosotros? Muchos ven el Evangelio como una vida moral, tener una vida moral ya. Pero el mensaje que está en el Evangelio es que antes somos condenados por la ira de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que Cristo es el Mesías, venimos a Él y ya el Evangelio ya no es una destrucción para nosotros, sino que ya es una vida eterna, es la salvación. Y eso se trata el Evangelio. Si tú quieres obedecer a Cristo, obedece su palabra. Si no obedeces a Cristo, todo lo que Dios cargó en Cristo, Él va a poner sobre ti. ¿Por qué? Porque la única manera que fuimos salvos es que la ira de Dios vino sobre Cristo. Él sintió todo el dolor, todas las cosas malas que hicimos antes, que hacemos hoy o que vamos a hacer mañana. Él pagó todo eso. Pero si nosotros no entendemos el Evangelio que Él nos ha dado, no vamos a hacer las cosas buenas. Y es por eso que los dos hombres, todos tenían sus casas buenas, pero dice que va a llegar las pruebas. Ahí es donde se va a ver la resistencia de esas dos casas, en las pruebas. Igual a ti, en las pruebas. Si tú tienes un cimiento seguro, aguantarás en las pruebas.
Y dice que el sabio, resistió a las pruebas, vino lluvia, vino vientos, ríos azotaron contra la casa, pero el sabio que ha construido su casa sobre la simiente fuerte pudo aguantar. Y todos los que estamos aquí vamos a sufrir igual, ya sea que si eres verdadero o eres falso, sufriremos igual. Y el otro, el que construyó sobre solo la arena, él se derrumbó toda su casa, cayó todo. Y es por eso que tarde o temprano de aquí se va a revelar quién son los verdaderos y los falsos. Muchos han llegado aquí, pero ¿qué les ha pasado? Vienen problemas, se van. O es más, ponen excusas. No, es que los hermanos no me saludan. No, es que tal fulano me hace ojitos. O es porque y buscan excusas. Yo tengo un amigo que estaba en una iglesia y me dice, yo quiero ir en tu iglesia porque en mi iglesia pues, hay muchos problemas. Los hermanos no me saludan. Y yo les dije, tal vez ese problema sos vos. Mejor no vienes a mi iglesia porque vas a traer más problemas. Y él decía, ¿por qué dices eso? Porque tú tienes que hacer una diferencia en tu iglesia. Si está mal tu congregación, ¿cómo van a saber que están haciendo malas cosas si tú no das el ejemplo? Si nosotros queremos que algo de aquí se cambie, vamos a empezar por nosotros. Yo no puedo decir, oh, no es que no es que lo otro. No, aquí en nosotros. Pero si tú te acobardas y te vas, ¿cómo vas a seguir haciendo las cosas buenas? Y esas son lo que pasó con esos dos creyentes. Uno resistió todas las pruebas, pero el otro no resistió. Y el Señor siempre quiere decir a nosotros, construyen su casa sobre la roca. La roca es Cristo. La roca, Él es Cristo. Si estamos en Cristo, nuestra fe no se va a tambalear. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y eso es lo que pasó con estas dos personas. Eso nos tiene que hacer entender que tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas, que tenemos que entender que si realmente Jesús es nuestro Señor o no. Recordemos que en la iglesia no hay personas perfectas, no somos personas perfectas, estamos siendo perfeccionados todos los días a la imagen de Cristo. Estamos luchando con debilidades, pero si tú has puesto tu simiente en Cristo, el Señor te ayudará en todas las cosas. Pero si no, vas a caer y tu casa va a ser una ruina. Las personas te mirarán y te verán, hombre, este hermano colaboraba mucho, hacía muchas cosas, pero mira cómo está. Hermanos, yo no quiero que eso pase a nosotros. Le pidamos siempre a Dios que Él nos sustenta cada día. El miedo que más yo tengo es de que algún día hago como Pedro hizo. Señor, Señor, yo te amo, yo daría mi vida por ti. Pero ¿qué pasó al final? Se acobardó. Le estaban diciendo, tú eres el discípulo de Él, tú eres amigo de Él. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no lo conozco, yo no formaba parte de sus amigos. El mayor miedo que yo tengo es que haga lo mismo que Pedro. Es más fácil decir, Señor, Señor, yo te amo. Es más fácil, pero la prueba se verá si eres un creyente genuino o no. En la prueba se revelará todo a la luz. Ahí es donde se verá quién es el que sí ha puesto las palabras de Jesús en obra y quién es el que no.
El que solo vino a ver cosas por curiosidad, ahí se verá. Y es por eso que tenemos que entender realmente el mensaje de Jesucristo, qué nos demanda, qué quiere para nosotros. Si realmente estamos dando el fruto de la verdadera fe en Cristo. Porque nosotros nos podemos engañar fácilmente. Ya para terminar, Ezequiel 33, 31 al 33 dice: vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos en sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren y vienen ya, sabrán que hubo profeta. Hermanos, tenemos que ser muy necios para saber que estamos haciendo las cosas buenas, pero en realidad no. Y tenemos que poner nuestro cimiento en Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Que el Señor nos siga ayudando en las cosas. Somos humanos, yo sé. Mientras mis compañeros se preparan de la alabanza, quiero decirles 9 palabras que cuando yo los vi me impactó. Y el primero dice: ¿por qué me llamas Señor y no dejas señorear en ti? ¿Por qué me llamas soberano y te molestas conmigo cuando trato contigo? Me llamas rey y no me dejas reinar en ti. ¿Por qué me llamas santo y vives como tú quieres? Vives como tú deseas. ¿Por qué me llamas misericordioso y te has olvidado de hacer misericordia? Todos los días cuando te levantas me pides perdón y yo te perdono, pero a ti se te olvida perdonar a los demás. Me llamas altísimo, ¿y por qué a menudo quieres ser más alto que yo? Me dices, ¿cuán grande es Él? Y a menudo te crees más grande que yo. ¿Por qué me llamas majestuosos y te fijas demasiado en las pequeñeces y las cosas y de las demás? Agradezco por este hermoso privilegio.